Cuando pensamos en los grandes imperios del narcotráfico del siglo XX, nos vienen a la mente imágenes de selvas colombianas y plazas mexicanas, de hombres con cicatrices que transportaban montañas de cocaína y heroína a través de las fronteras al amparo de la oscuridad. La narrativa es la de señores de la guerra extranjeros, de nombres como Escobar y Gacha, cuyas operaciones en el extranjero alimentaron un apetito estadounidense insaciable. Esta es la historia que conocemos, la que quedó grabada en nuestra memoria colectiva por el cine y los titulares. Pero es una historia profundamente incompleta, peligrosamente incompleta, porque mientras la mirada de las fuerzas del orden federales estaba fija en el horizonte sur, un imperio diferente surgía del propio suelo estadounidense, oculto no en la selva, sino en el corazón del país. Era una organización que, en su apogeo, produjo un volumen de marihuana que rivalizaba e incluso superaba el que llegaba del extranjero. No eran soldados del cártel, eran agricultores que cultivaban cientos de toneladas de producto ante las narices de las autoridades, en campos dispersos por el sureste estadounidense. Tenían su propia variedad única de producto, una obra maestra genética nacida del ingenio local. Tenían su propio código de silencio, un vínculo de secreto tan inquebrantable como cualquier siciliano. Omertá Umpi. Finalmente, se les daría un nombre, uno acuñado por periodistas que era a la vez absurdo y aterrador: la mafia del pan de maíz. Nuestra historia no comienza en un laboratorio ni en una ciudad fronteriza, sino en las onduladas colinas de Kentucky. Concretamente en el condado de Marion. Esta tierra fue un santuario, fundado en el siglo XVIII por católicos perseguidos que huían de Maryland, un pueblo que comprendía lo que significaba vivir al margen, construir una vida aparte. Durante 200 años, su identidad estuvo ligada a la tierra y al sagrado y ancestral oficio de la destilación. La economía local no solo dependía de las destilerías, era las destilerías. Esto no era solo un trabajo, era una herencia, una forma de vida que unía a cientos de familias católicas en una empresa común. Luego, en el siglo XX, un doble cataclismo azotó la región. Primero la ley seca y después la asfixiante crisis de la Gran Depresión. Las nuevas normas, impuestas desde un Washington distante e indiferente, destrozaron su mundo, dejando a las minorías católicas y protestantes de Marion sin trabajo, sin propósito y sin esperanza. Nadie les ofreció una alternativa. Así que hicieron lo que sus antepasados siempre habían hecho. Confiaron en sí mismos y en su Dios, y decidieron forjar su propio camino. En los pequeños pueblos del condado de Marion se alcanzó un consenso silencioso y desafiante. Los residentes, despojados de sus medios de subsistencia legales, decidieron que la única ley que realmente importaba era la ley de Dios. Y dado que las Sagradas Escrituras no contenían ningún mandamiento contra la venta de alcohol, las instrucciones del Congreso de los Estados Unidos se consideraron irrelevantes, un inconveniente que debía ignorarse. En ese momento, la industria clandestina del contrabando no solo renació, fue santificada. Floreció con una intensidad casi justiciera, trayendo consigo todas las consecuencias de un territorio en guerra. Violentos enfrentamientos con inspectores federales, tiroteos audaces entre la policía y gánsteres locales que intentaban apoderarse del bourbon de los almacenes de las destilerías, y el humo constante y acre de enormes alambiques clandestinos que empequeñecían las operaciones legales de la época anterior a la ley seca. El condado de Marion se convirtió en una leyenda, un centro notorio de producción ilegal de alcohol que atrajo la atención tanto de los criminales más ambiciosos como de las agencias policiales más decididas del país.
Si bien los destiladores clandestinos operaban por todo el país, Kentucky, y en particular el condado de Marion, contaban con una ventaja singular, casi profesional. No eran aficionados que hervían mosto en una bañera. Eran maestros destiladores, armados con generaciones de experiencia comercial. Mientras que la mayoría de los contrabandistas utilizaban alambiques ineficientes que apenas producían 190 litros al día, los hombres del condado de Marion empleaban alambiques de vapor de grado industrial, capaces de producir la asombrosa cantidad de 2.000 litros en el mismo período. Su producto no solo era abundante, sino también de alta calidad. Esta poderosa combinación de proximidad geográfica a las sedientas ciudades del norte, como Detroit, Chicago y Cleveland, y su incomparable pericia técnica, los convertía en un recurso invaluable. Según la leyenda local, su reputación creció tanto que atrajo la atención del criminal más infame de Estados Unidos, el mismísimo Al Capone, quien, según se dice, visitó personalmente las destilerías locales para forjar alianzas. El vínculo entre el capo de Chicago y los granjeros de Kentucky era más que un simple negocio. Era una cuestión de respeto mutuo, una comprensión compartida de la vida al margen de la ley. Cuando Capone, finalmente derrotado por el gobierno federal, pasó por el condado de Marion en un tren penitenciario en mayo de 1932, rumbo a Atlanta, los destiladores clandestinos locales no se escondieron. Salieron de sus graneros y campos y se alinearon a lo largo de las vías del tren, una silenciosa y adusta guardia de honor. Mientras el tren que transportaba al gánster caído pasaba a toda velocidad, alzaron sus jarras de whisky en un último y desafiante saludo, una despedida al hombre que los había ayudado a alimentar a sus familias cuando la ley los habría dejado morir de hambre. Ese era el carácter del condado de Marion, un lugar que entendía la lealtad y un lugar que sabía, mejor que ningún otro en Estados Unidos, cómo guardar un secreto. Esta cultura del secretismo no fue una elección, fue un mecanismo de supervivencia forjado en el fragor de innumerables redadas federales. Los residentes del condado de Marion aprendieron por las malas que ocultar la verdad era su único escudo contra los inspectores de la ley seca. Esta comprensión se convirtió en un código de silencio tácito, una confianza sagrada transmitida de padres a hijos. El condado de Marion se convirtió en un refugio atractivo para los criminales más buscados del país. Un año después de la muerte de Capone, otra figura destacada del mundo del crimen, John Dillinger, utilizó el condado como base de operaciones segura para una serie de robos a bancos en Indiana y Ohio. Incluso reclutó a residentes locales para que lo ayudaran a robar un banco en Gravel Switch, confiado en que nadie hablaría. Incluso después de la derogación de la ley seca en 1933, los hábitos de toda una vida y las ganancias eran demasiado difíciles de abandonar. Los alambiques en el condado de Marion siguieron funcionando, produciendo alcohol ilegal, incluso cuando el mundo entró en guerra. Luego llegó la Segunda Guerra Mundial, y con ella una extraña petición del mismo gobierno federal que había sido su enemigo jurado. En 1941, la Armada estadounidense perdió a su principal proveedor de cáñamo, Filipinas, y necesitaba desesperadamente las resistentes fibras de la planta para fabricar cuerdas. El gobierno, convenientemente ignorando su propia prohibición de 1937 sobre el cáñamo y la marihuana, recurrió a agricultores de 9 estados, incluido Kentucky, para que cultivaran la planta para el esfuerzo bélico. Al condado de Marion se le encomendó la producción de semillas para la asombrosa cantidad de 200.000 hectáreas de cáñamo.
Los jóvenes que no habían sido reclutados, muchos de familias que habían pasado décadas eludiendo a los agentes federales, se encontraron ahora trabajando al servicio de esos agentes, cuidando hectáreas de una planta que jamás habían visto. El trabajo era sencillo. Tras la cosecha de otoño, pasaban los tallos de cáñamo por una trilladora, separando las valiosas semillas del resto de la planta. El gobierno solo quería las semillas. Los agricultores recibieron instrucciones de quemar todo lo demás. Y así, en el fresco aire otoñal de 1942, grandes columnas de humo se elevaron de los campos del condado de Marion. Mientras los agricultores permanecían junto a las hogueras, pronto se dieron cuenta de que inhalar ese humo les producía una sensación extraña. Era una sensación ligera, embriagadora, peculiar. Por supuesto, expertos y botánicos argumentarían más tarde que el cáñamo industrial, cultivado por su fibra, prácticamente no contiene THC psicoactivo. Pero los hombres que estuvieron allí, los que respiraron ese humo, contarían una historia diferente durante el resto de sus vidas. Este fue el primer paso, accidental. Se había sembrado una semilla, no solo en la tierra, sino también en la mente de los agricultores. Ahora tenían experiencia cultivando un nuevo cultivo comercial, uno que el propio gobierno les había enseñado a cultivar. Para comprender el cataclismo que estaba a punto de desatarse, es preciso tener en cuenta dos hechos fundamentales. Primero, que los habitantes del condado de Marion habían sido condicionados durante generaciones a anteponer la supervivencia de sus familias y los lazos de su comunidad a las leyes estatales. Eran un pueblo aparte, con su propio código. Segundo, ahora poseían los conocimientos agrícolas necesarios para cultivar cannabis, aunque la variedad que conocían fuera un heno de baja calidad, considerado inadecuado. Lo único que faltaba era un producto que pudiera competir en el floreciente mercado de las drogas. Lo único que faltaba era una chispa de genialidad. El problema de la marihuana en Kentucky, el problema de convertir el cáñamo sin valor en oro verde, estaba a punto de ser resuelto por el protagonista de nuestra historia. Un hombre que encarnaba la historia de rebeldía, la brillantez agrícola y la tradición criminal del condado. Un hombre llamado Johnny Boone. La leyenda de Johnny Boone comienza, como todas las grandes leyendas estadounidenses, en una granja. Pasó su infancia en Bloomfield Road, en el condado de Washington, en tierras que habían pertenecido a la familia de su madre durante generaciones. Pero aquello no era un idílico paraíso. Su padre, Daniel Boone, era alcohólico y un tirano en casa. Para Johnny y sus hermanos, un buen día era aquel en el que su padre se emborrachaba hasta quedarse dormido antes de que volvieran del colegio. En los malos días, tenían que esconderse debajo de las camas o saltar por las ventanas para escapar de los golpes de su cinturón. Johnny vio cómo la violencia de su padre se extendía a su madre, un recuerdo que lo marcaría de por vida. Nunca olvidó el día en que Daniel golpeó a su madre con una caña de pescar, y cómo él, siendo pequeño, tuvo que llevarla al médico para que le extrajeran quirúrgicamente un anzuelo de la mejilla. Fue una lección de brutalidad, pero también de la necesidad de una resistencia silenciosa. En el aterrador vacío que dejaba la furia de su padre, el joven Johnny Boone buscaba desesperadamente una figura paterna y la encontró en su abuelo materno, Poss Walker. Walker era el patriarca, dueño de las extensas tierras de cultivo familiares y un hombre curtido por las adversidades de la época de la ley seca. Era todo lo contrario a Daniel Boone, firme, sabio y profundamente respetado. Poss Walker había aprendido a complementar el escaso presupuesto familiar por cualquier medio necesario.
incluyendo la producción ilegal de licor, el contrabando y otras actividades que mantenían la granja a flote cuando la ley y la economía conspiraban para hundirla. Vio en su nieto una inteligencia serena y una profunda sed de conocimiento, y comenzó a guiar al joven Johnny, enseñándole habilidades por las que nunca se otorgaban premios. Esto no era solo agricultura, era la agricultura clandestina que había definido el condado de Marion durante décadas. Poss le enseñó a Johnny cómo hacer aguardiente ilegal, pero más importante aún, le enseñó cómo cultivar tabaco por encima de las estrictas cuotas del gobierno, otro acto de desafío agrícola que fue reprimido sin piedad por los agentes federales. Johnny era un prodigio nato, un verdadero talento para la tierra. Bajo la tutela de su abuelo, asimiló tanto las lecciones del campo como las del forajido. Sus habilidades eran una misma: paciencia, meticulosa atención al detalle y un profundo conocimiento del secreto. Con tan solo 11 años, su abuelo le ayudó a cultivar una parcela de tabaco de 0,7 acres, una cosecha tan perfecta que obtuvo el 7º lugar en el concurso juvenil de cultivo de tabaco del condado. Pero esto era solo el comienzo. Johnny poseía un genio para la agricultura casi místico. En 1958, a los 15 años, ganó el campeonato estatal 4H de cría de ovejas, lo que le valió un viaje a Chicago para el Congreso Nacional 4H. Fue un atisbo de un mundo más amplio, un mundo más allá de la granja. 2 años después, en 1960, volvió a conquistar el estado, esta vez con su tabaco, convirtiéndose en bicampeón estatal. Su proyecto ganador fue una obra maestra de 2,6 acres, donde él personalmente regó cada planta y cosechó meticulosamente cada hoja. Cuando Johnny Boone se graduó de la preparatoria en 1961, su futuro parecía ilimitado. Era un talentoso jugador de fútbol americano y, aún más impresionante, ocupaba el 6º lugar de su clase en rendimiento académico. El periódico local, rebosante de orgullo, predijo con confianza que asistiría a la Universidad de Kentucky, que dejaría la granja y se convertiría en un hombre de mundo. Pero el destino y la profunda influencia de las tradiciones familiares tenían otros planes. A pesar de su aguda inteligencia y su ardiente ambición, Johnny Boone tomó una decisión. Formó una familia, renunció a la universidad y se quedó en la granja. No sería abogado ni médico, sería agricultor y honraría las tradiciones de su abuelo. Todo. Para mantener a su nueva familia, comenzó a cultivar tabaco y, tal como Poss Walker le había enseñado, a destilar aguardiente. Su hogar estaba en el condado de Washington, pero su alma se sentía atraída por el vecino condado de Marion, ese lugar tranquilo y aislado donde la ley era meramente una sugerencia. Fue en la década de 1960, en los rincones más recónditos del condado de Marion, donde comenzaron los primeros experimentos discretos con marihuana. El impulso provino de un lugar inesperado: el regreso de los veteranos de las selvas de Vietnam. Johnny Boone nunca sirvió en el ejército, pero aprendió sobre la guerra de hombres como Bobby Joe Schumacher, quien regresó transformado. Schumacher y otros hablaron de un mundo de brutalidad y caos, un lugar sin reglas, donde la línea entre el bien y el mal se había borrado para siempre. Esta experiencia desgarradora no los quebró, los preparó. Los forjó en hombres perfectamente adaptados a una vida donde la honestidad conducía a la pobreza y la ilegalidad a la riqueza. Habían visto la verdadera cara del abismo y ya no temían infringir las leyes básicas de su patria. Estos veteranos que regresaban se convirtieron en embajadores de una nueva economía sumergida.
Utilizaron la Red Nacional de Veteranos, una hermandad desilusionada y muy unida, para establecer contactos y vender un producto que muchos habían conocido en el sudeste asiático. Esta red, combinada con la profunda experiencia agrícola de los agricultores del condado de Marion, creó la tormenta perfecta. Los agricultores aplicaron las mismas técnicas meticulosas que utilizaban para cultivar tabaco a este nuevo cultivo, mucho más lucrativo. Y en algún momento, inmerso en esta energía, este sentido de oportunidad y esta arraigada cultura de rebeldía, Johnny Boone, el prodigio de la agricultura, se convirtió en uno de ellos. Empezó a cultivar marihuana. Pero había un problema, el mismo que los agricultores habían enfrentado en 1942. La marihuana local era de mala calidad. Era simplemente heno, carente del potente THC necesario para competir en un mercado inundado de cepas potentes provenientes de México y Colombia. Cultivarla no era suficiente. Para triunfar de verdad, para construir un imperio, necesitaban una nueva cepa, un producto propio que fuera lo suficientemente potente para los consumidores y lo suficientemente resistente para el singular clima de Kentucky. Para Johnny Boone, 2 veces campeón estatal, el hombre que podía hacer que las plantas obedecieran sus órdenes, esto no era un problema, era un reto, y lo aceptó. Se convertiría en un alquimista, transformaría el heno en oro. Sin embargo, Boone no trabajó solo. Inició sus experimentos genéticos con la ayuda de un socio, una figura que, hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los mayores misterios de la mafia del pan de maíz a este hombre, cuyo nombre, origen e incluso edad se desconocen. Se le conoce en la tradición simplemente como Señor X. Era un viajero, una especie de buscador de semillas global, que recorría el mundo recolectando cepas de marihuana potentes y de alta calidad. El señor Ekaku era el proveedor, quien le suministraba a Boone los componentes genéticos para su obra maestra. El experimento de Boone comenzó con 2 objetivos claros. Primero, adaptar estas semillas foráneas a las condiciones específicas del suelo y el clima de Kentucky. Y segundo, aumentar drásticamente el contenido de THC, la esencia misma de la planta. El señor X comenzó suministrando a Boone semillas de las propias reservas de los cárteles, variedades mexicanas y colombianas. Pero esto fue solo el principio. El banco genético creció. Pronto Boone trabajaba con cepas legendarias de India, Pakistán y Oriente Medio. Cultivó semillas de Kabul y Afganistán. En cierto momento, el señor X incluso consiguió una misteriosa variedad de marihuana, supuestamente rusa. Con esta paleta genética sin parangón, Boone se puso manos a la obra. Se convirtió en un maestro cultivador, cruzando las potentes variedades extranjeras. Indicacepas con la resistente y familiar sativa variedades, documentando meticulosamente cada éxito y cada fracaso. Buscaba un híbrido, un hijo perfecto que tuviera la fuerza de sus padres extranjeros, pero la resistencia de su hogar en Kentucky. Durante casi 7 años, Johnny Boone trabajó en secreto. Esta era su verdadera universidad, su doctorado. Fue un proceso minucioso de ensayo y error, de temporadas dedicadas a esperar, observar y seleccionar. No era solo un agricultor, era un genetista, un artista. Realizaba polinización cruzada, retrocruzamientos y estabilizaba sus creaciones, todo ello ocultando su trabajo de la ley y de sus vecinos. Finalmente, tras casi una década de experimentación obsesiva, logró lo imposible. Estabilizó una nueva cepa impecable. Era una planta de cogollos hermosos y densos, rebosantes de resina y perfectamente adaptada al estado de Kentucky, conocido por su hierba azul. Lo había conseguido. Había creado la Kentucky Bluegrass,
una cepa de marihuana que se volvería tan legendaria que se extendería como la pólvora entre los agricultores locales y la convertiría en un referente nacional. Con la creación de Kentucky Bluegrass, se solucionó el problema de la producción. Ahora surgía el problema del procesamiento. Tras la cosecha, la marihuana debía ser manicurada, una tarea larga, tediosa y agotadora, que consistía en separar los valiosos cogollos de los tallos y hojas inservibles. El propio Johnny Boone describió la agonizante monotonía. Hay que sacar del campo cientos de kilos de hierba y hay que sentarse en cubos y sillas para quitarle todas las ramas y la basura. Hay que sentarse, sentarse y sentarse. ¡Maldita sea! Esto no era trabajo para un solo hombre. Era trabajo de equipo, y en un negocio donde una sola palabra de más podía significar una década en prisión, este trabajo solo podía ser realizado por las personas de mayor confianza, hombres que sabían guardar silencio. Este trabajo monótono y compartido, sentados en un granero con poca luz durante horas interminables, obligó a hombres que de otro modo no pasarían tiempo juntos a crear lazos, a tolerarse y, en definitiva, a confiar los unos en los otros. Fue aquí, en la tranquila bruma de la sala de preparación, donde nació la verdadera mafia del pan de maíz. Las sesiones de manicura se convirtieron en el santuario de la organización. Allí, sentados en cubos en los graneros, con las manos pegajosas de resina, un grupo heterogéneo de granjeros y forajidos se convirtió oficialmente en una hermandad. Entre los miembros principales de este nuevo equipo estaban los hermanos Bickett, Joe y Jimmy, hijos de un antiguo contrabandista localmente famoso llamado Squire Bickett. Al igual que Johnny Boone, se habían criado en el mundo del hampa, involucrados en diversas actividades delictivas desde que tuvieron edad suficiente para conducir. A ellos se unió el veterano de Vietnam, Bobby Joe Schumacher, el hombre que recuperó la mentalidad de la guerra y la red para distribuir la mercancía. Y luego estaba Garland Russell. Russell era la incógnita, la energía oscura del lugar. No era de la zona, y poco se sabía de su vida antes de llegar al condado de Marion, salvo un dato crucial. Era un delincuente experimentado y curtido que ya había estado en prisión. Garland Russell era distinto a los granjeros. Era un hombre realmente duro, impredecible y violento. Su inclusión en el grupo, que por entonces no tenía nombre, se basaba en un principio de supervivencia simple y pragmático. Era mejor tener a un psicópata tan peligroso como aliado que como enemigo. Si bien la aterradora reputación de Russell era una herramienta útil en el despiadado negocio de las drogas, su ira incontrolable y su propensión a la violencia a menudo creaban más problemas de los que solucionaban. En una ocasión, el grupo descubrió que alguien estaba robando plantas de una parcela cerca del río Rolling Fork. Russell reunió al equipo, los armó con escopetas y los condujo al otro lado del río para castigar a la familia sospechosa. Desataron una lluvia de balas sobre la casa, destrozando ventanas, destruyendo un coche y matando al perro de la familia. Pero para Russell, esto no era suficiente. Derribó la puerta con la firme intención de masacrar a todos los que estaban dentro. Hombres, mujeres, niños y ancianos. Solo su propia tripulación, horrorizada, logró detenerlo físicamente. El reinado de terror de Russell estaba destinado a ser efímero. A finales de la década de 1970, se vio involucrado en otro tiroteo, sin relación con el anterior, y simplemente desapareció. Se esfumó. Ni la policía ni su propia familia, incluidas sus hijas, ansiosas por heredar su supuesta fortuna, pudieron encontrar rastro alguno de él. Su muerte nunca se esclareció. Su cuerpo jamás fue hallado. Hasta el día de hoy,
Nadie sabe qué le sucedió realmente a Garland Russell. Y si alguien en el condado de Marion lo sabe, se atiene al código de silencio, guarda silencio. Curiosamente, algunas teorías sugieren que fue este violento y desequilibrado forastero quien acuñó el término mafia del pan de maíz. Probablemente se trataba de una broma, un nombre sarcástico y autocrítico para un grupo de jóvenes granjeros que jugaban a ser gánsteres. El nombre, sin embargo, se popularizó, en parte porque uno de sus principales métodos de ocultamiento era plantar su valiosa hierba azul de Kentucky en medio de vastos y discretos campos de maíz. A pesar de la presencia de hombres peligrosos como Russell, el núcleo de la llamada mafia no estaba compuesto por asesinos ni psicópatas. Lo formaban agricultores comunes, antiguos contrabandistas y padres de familia desempleados. No los impulsaba la sed de poder, sino una realidad económica desesperada y aplastante. En 1980, el condado sufría una terrible recesión. En Nochebuena, una reportera local entrevistó a una multitud de más de 40 personas reunidas en el juzgado del condado para solicitar el subsidio por desempleo. Las historias que recogió eran desoladoras. Un hombre, con 4 hijos pequeños, no había trabajado desde julio. «He buscado por todas partes», dijo, «pero nadie contrata. Es duro no poder hacer felices a mis hijos en Navidad». Una madre de 7 hijos, despedida apenas una semana antes de las fiestas, admitió que ni siquiera tendrían árbol de Navidad ese año. «Somos más afortunados que algunos», añadió. «Muchos no tienen nada». En este contexto, cultivar marihuana no era una actividad delictiva. Fue una estrategia de supervivencia, la última oportunidad para alimentar a sus familias. Esta era la realidad de la mafia del pan de maíz. Los medios, alimentados por una DEA sensacionalista, pintarían más tarde la imagen de una organización jerárquica, peligrosa y al estilo italiano. Pero la verdad era mucho más simple. Se trataba de una asociación de hombres que producían y exportaban un producto. No había jefes, ni capos, ni asesores. No había rituales secretos ni tareas claramente definidas. Era más bien como una cooperativa agrícola. Imagínese un pueblo donde varias familias deciden cultivar patatas para una cadena de restaurantes. Quienes saben cavar y labrar la tierra se dedican a ello. Quienes tienen camión y contactos se encargan del reparto. Quienes pueden hacer ambas cosas, hacen ambas. La única diferencia era que este negocio de las patatas debía mantenerse en absoluto secreto, y las rutas de transporte eran los mismos caminos rurales ocultos que sus abuelos habían usado para transportar licor ilegal. El mito de la mafia se construyó en gran medida en torno a un hombre, Johnny Boone. Él simplemente miró en la imaginación popular. Su semblante severo y su imponente presencia física encajaban con la descripción de un jefe mafioso, un hombre con control absoluto sobre sus subordinados. Pero sus amigos, como Joe Bickett, se reían de esto. Bickett señaló que en realidad Boone era más bien como Papá Noel. Era honesto en sus tratos, un hombre de palabra. «Si era su amigo», dijo Bickett, «te aseguro que te apoyaba». Boone era un líder no por ser despiadado, sino porque era respetado. Era el hombre que les había dado la gallina de los huevos de oro, el Kentucky Bluegrass, y era quien encarnaba sus valores más profundos. Si los granjeros del condado de Marion tenían algo en común con los mafiosos con los que se les comparaba, era una adhesión inquebrantable al código de silencio. Los propios granjeros desconocían la palabra, omertá, pero la practicaban con una devoción que habría provocado la envidia de la mafia siciliana. La mafia italiana exigía que sus miembros jamás, bajo ninguna circunstancia,
cooperaran con la ley ni revelaran los secretos de la organización. Para los hombres de la mafia del pan de maíz, no se trataba de una regla que memorizar. Era un instinto, tan natural como respirar. Este código de silencio era la base sobre la que se erigía toda su empresa. Un nivel de confianza que permitía un modelo de negocio extraordinariamente sofisticado y resistente. Esta confianza mutua era la base de su póliza de seguro. Las operaciones de la mafia del pan de maíz eran vastas, con cosechas que crecían no solo en Kentucky, sino también en Tennessee, Virginia Occidental e Indiana. Un solo grupo simplemente no podía manejarlo todo solo, así que formaron una colectividad. Como recordó más tarde un miembro, acordaron compartir porcentajes de sus cosechas entre sí. Si la policía descubría y destruía la cosecha de un grupo en Tennessee, no era una catástrofe total. Ese grupo aún tenía un porcentaje de la cosecha proveniente de Indiana y otro de Virginia Occidental. Era un sistema brillante y descentralizado que socializaba el riesgo y aseguraba que ningún golpe pudiera acabar con la organización. Era una prueba de su ingenio y de su absoluta fe en el silencio de los demás. Gracias a los avances genéticos de Boone, la reputación de la marihuana de Kentucky experimentó un ascenso meteórico. Pasó de ser descartada como solo buena para el ganado a ser elogiada como «caramba, no es peor que la de California y cuesta la mitad». El único obstáculo inicial fue el prejuicio de los compradores, acostumbrados a considerar la marihuana de Kentucky como heno sin valor. Para contrarrestar esto, los productores modificaron la apariencia de su producto, utilizando diversos métodos para imitar el aspecto y la textura de la marihuana jamaicana y colombiana, de alta demanda. Pero a medida que se corrió la voz sobre la Kentucky Bluegrass, la necesidad de engañar desapareció. El producto comenzó a venderse solo. Pronto los distribuidores estaban moviendo toneladas de marihuana de Kentucky por semana. Los grandes compradores comenzaron a reservar cosechas enteras por adelantado, financiando las semillas, los fertilizantes y el cultivo. El negocio no solo prosperaba, sino que crecía exponencialmente. Por supuesto, una explosión de esta magnitud es imposible de ocultar para siempre. Es difícil pasar desapercibido cuando la evidencia del delito cubre hectáreas de terreno, visible desde el cielo. La policía tuvo la primera pista de la operación el 10 de julio de 1973. Un agente de policía en Lebanon, Kentucky, detuvo un coche y lo encontró repleto de 60 bolsas de papel marrón, todas con un olor fuerte y característico. El agente estimó que el botín tenía un valor aproximado de $6,000, un golpe significativo, pero no trascendental. Fue la primera pequeña grieta en la represa. Luego, en 1976, la ley fue a por el mismísimo Johnny Boone, en un encuentro que se convertiría en leyenda. Todo comenzó cuando Boone descubrió que un ladrón había estado visitando su granja, robando de una hilera de su preciada marihuana furioso. Boone decidió tenderle una emboscada al furtivo. Pasando toda la noche en la oscuridad, armado con un rifle, acompañado únicamente por su compañero de mayor confianza, su hijo de 10 años, Jeffrey. A pocos kilómetros de allí, un policía estatal detuvo un coche por exceso de velocidad. El conductor era el mismo ladrón. Pensando rápido, el conductor logró librarse de la multa ofreciendo un premio mucho mayor: la ubicación de la mejor y más potente plantación de marihuana que jamás había visto. El agente, intrigado, condujo hasta la granja de Boone y se detuvo frente a la puerta del ganado, a tan solo 30 metros de donde Johnny y su hijo lo esperaban. Boone vio los faros, levantó su rifle
y se preparó para defender su propiedad, creyendo que su ladrón había regresado. En ese momento, un solo disparo habría cambiado la historia. Pero afortunadamente, para todos, antes de que Boone pudiera apretar el gatillo, el agente se identificó. Esta vez, Boone no pudo librarse con palabras. La policía había dado con una de las primeras granjas que cultivaban la legendaria Kentucky Bluegrass. Boone, siempre pragmático, no entró en pánico ni lo negó. Simplemente se rindió. Esta vez había evitado ser arrestado, pero sabía, con un presentimiento angustiante, que su guerra acababa de comenzar. La década de 1970 fue un periodo de formación para la mafia del pan de maíz. Fue la década en la que formaron su alianza, perfeccionaron su producto y, desafortunadamente, atrajeron la atención no deseada de la ley. Sin embargo, la década de 1980 sería una década de escalada. El juego del gato y el ratón con la policía, los agentes federales y la DEA se convirtió en una batalla diaria de alto riesgo. Las filas de la mafia del pan de maíz se reducían a medida que sus miembros caían uno a uno. Pero la producción en Kentucky continuaba, impulsada por la desesperación y la demanda. En respuesta a la creciente amenaza del condado de Marion, la Policía Estatal de Kentucky se convirtió en uno de los primeros departamentos del país en desplegar una nueva y devastadora arma: helicópteros, utilizados para rastrear el vasto y ondulado paisaje en busca del verde característico de los cultivos ilegales. Los resultados fueron inmediatos y devastadores. En una sola semana de 1980, el apoyo aéreo ayudó a la policía a descubrir y destruir más de 18 hectáreas de marihuana en el condado de Marion y otras 8 hectáreas en el vecino condado de Washington. Sin embargo, en ocasiones, la mayor vulnerabilidad de la organización no radicaba en la tecnología, sino en los mismos lazos comunitarios que la mantenían unida. En 1983, una importante operación fracasó, lo que condujo al descubrimiento de 5 granjas distintas en el condado de Hart. Todo comenzó con un hombre del condado de Raywick llamado Chip, quien cometió el error fatal de presentar a un grupo de hombres del condado de Marion a unos nuevos socios en el condado de Hart. Entre este grupo de amigos se encontraba Donnie Nunn, sobrino del exgobernador Louis Nunn, quien imprudentemente les mostró algunos de los cultivos. Estos nuevos amigos resultaron ser agentes encubiertos. La redada resultante fue un desastre. Los agentes incautaron más de 22.000 plantas. La Fiscalía Federal, intuyendo un gran avance, intentó que los detenidos colaboraran con la justicia, que delataran al resto del equipo. Pero fracasaron. Nadie quiso hablar. Incluso le ofrecieron inmunidad total a uno de ellos y lo citaron ante un gran jurado, pero aún así se negó a dar nombres. El código de silencio se mantuvo. Mientras algunos cultivos sufrían las consecuencias del nuevo ataque aéreo, otros se expandían y evolucionaban. Bobby Joe Schumacher, veterano de Vietnam, vio venir el cambio. Los grandes cultivos a cielo abierto se estaban convirtiendo en un problema demasiado grande. En lugar de centrarse únicamente en el mercado local, aprovechó sus contactos para establecer una nueva ruta en el sur de Florida. Empezó a enviar toda su cosecha al sur, donde sus compradores mezclaban la marihuana de alta calidad, conocida como Kentucky Bluegrass, con marihuana importada y la distribuían por todo el país. Aunque las redadas de 1980 diezmaron la producción local, la demanda se mantuvo alta. Schumacher y sus socios cambiaron de estrategia. Si no podían cultivar lo suficiente, importarían.
utilizaron sus contactos en Florida para organizar envíos masivos de marihuana desde Centroamérica y Sudamérica. Su estrategia no pudo haber sido más oportuna. En 1980 comenzó el éxodo del Mariel, una inmigración masiva de cubanos a Estados Unidos. Fidel Castro, en una astuta maniobra política, permitió que cualquiera que quisiera marcharse lo hiciera, vaciando así sus cárceles y hospitales psiquiátricos. Esto generó una crisis de refugiados sin precedentes para el presidente Jimmy Carter. Más de 100.000 cubanos llegaron a Florida, desbordando a la Guardia Costera estadounidense, cuyos recursos estaban al límite. Bobby Joe Schumacher y otros contrabandistas vieron en este caos una oportunidad de oro. Sabían que la Guardia Costera estaba completamente centrada en las embarcaciones de refugiados. Era la tapadera perfecta para introducir marihuana en Estados Unidos. Schumacher estableció contactos con contrabandistas que transportaban barcos cargados de marihuana colombiana a la zona de Key West, justo delante de las narices de las autoridades, que se encontraban desbordadas. Ahora Schumacher se enfrentaba a un nuevo desafío logístico. ¿Cómo transportar las enormes cantidades de marihuana desde la costa hasta el continente, atravesando los puestos de control fuertemente vigilados? Su solución fue una genialidad propia de un obrero. De vuelta en Kentucky, compró una flota de camionetas usadas. Las equipó con grandes cajas de herramientas y equipo de construcción. Para completar el camuflaje, las camionetas fueron ensuciadas deliberadamente, salpicadas con diésel, aceite y grasa, para que parecieran vehículos de trabajo comunes. La jugada maestra fueron los tanques de combustible falsos, atornillados a la carrocería de cada camioneta, que ocultaban perfectamente las cajas de madera llenas de marihuana. Los conductores, vestidos con ropa de trabajo sucia, conducían estas camionetas de construcción hasta los puestos de control. La Guardia Costera, ocupada buscando refugiados y centrada en la crisis humanitaria, dejaba pasar las sucias camionetas sin siquiera mirarlas. Bobby Joe pronto se dio cuenta de que podía ganar mucho más dinero con el contrabando que cultivándolo. Redobló sus esfuerzos, fortaleciendo sus vínculos con los contrabandistas de Florida, quienes le suministraban toda la marihuana que podía distribuir. Junto con un nuevo socio desconocido, compró 2 embarcaciones, supuestamente para transportar cigarrillos, y estableció contactos con contrabandistas en el Golfo de México. Las 2 lanchas se reunían con un barco base en el Golfo, cargaban 4.000 libras de marihuana cada una y la transportaban a Everglades City. Desde allí, camiones semirremolque llevaban la enorme carga hacia el norte, a Atlanta y Kentucky. En esta sola operación, el equipo de Schumacher introdujo aproximadamente 50.000 libras de marihuana en Estados Unidos. Organizó otra operación en San Agustín, utilizando barcos camaroneros para descargar la marihuana de un barco nodriza. Pero la suerte de Schumacher se estaba agotando. Su imperio de contrabando era demasiado grande, demasiado audaz, y había involucrado a demasiadas personas. En 1985, el gobierno federal finalmente lo atrapó. 30 testigos de Florida y Georgia se presentaron, entregándolo a él y a sus cómplices a los agentes federales. Testificaron que Schumacher se había apropiado personalmente de miles de libras de marihuana de los barcos y las había transportado en camión a Kentucky. Cuando fue declarado culpable, Schumacher, siempre pragmático, pagó su fianza de $250.000 y se dio a la fuga de inmediato. Se convirtió en un fantasma, un fugitivo, pero incluso mientras estaba escondido, continuó operando su vasta red de plantaciones de marihuana en varios estados, evadiendo la captura durante 4 años más, hasta mayo de 1989,
cuando finalmente fue arrestado en una ciudad turística de Canadá, antes de que las fuerzas del orden desmantelaran la red por completo. Estas dos facciones estaban inmersas en una especie de guerra fría. Los de Kansas, liderados por Schumacher, se habían entregado al estilo de vida de la cocaína, lo que provocó una profunda y amarga ruptura con Johnny Boone. Boone, granjero y purista, quería que dejaran la cocaína. La consideraba un veneno, no solo para el cuerpo, sino también para la organización. Estaba destruyendo la confianza, la concentración y la disciplina que los habían llevado al éxito. Esta podredumbre interna, este conflicto entre la vieja guardia y la nueva, estaba haciendo vulnerable a toda la organización. El imperio de la cocaína se estaba desmoronando desde dentro. Y mientras ambos bandos se miraban con recelo, no se percataron de la amenaza existencial mucho mayor que estaba a punto de acabar con todos ellos. Era el 23 de octubre de 1987. Ese día, en el tranquilo y modesto paisaje del condado de Otter Tail, Minnesota, agentes del orden ejecutaron una orden de registro en una granja. Probablemente los agentes que llegaron ese día esperaban encontrar una modesta operación rural. En cambio, hallaron una instalación de narcotráfico a escala industrial, un descubrimiento que sacudiría los cimientos de las fuerzas del orden federales y marcaría el fin del reinado de la mafia del maíz. La marihuana crecía, como era tradición, oculta a plena vista en un vasto maizal. Pero los edificios, los graneros y los silos de grano fueron donde se reveló la verdadera magnitud de la operación. Estaban repletos, del suelo al techo, de marihuana cosechada. El granero no era un granero cualquiera. Era un centro de procesamiento de última generación, equipado con maquinaria sofisticada para secar, cortar, clasificar y envasar la marihuana. La cantidad era abrumadora. Los agentes encontraron bolsas de marihuana cuidadosamente empaquetadas, listas para su envío. Se estimó que el volumen total de marihuana incautada en esa sola granja no era inferior a 45 toneladas. Se necesitaron 62 camiones volquete para transportarla toda. El segundo piso del granero era un área de trabajo acondicionada, con radios, cigarrillos y bebidas, un lugar para los manicuradores. Había sacos de dormir esparcidos por todas partes, y la propia casa de campo se había convertido en un dormitorio para los trabajadores. Aquello no era una granja, era una fábrica. Y como resultado de esta única redada, 17 residentes de Kentucky fueron arrestados. Entre ellos, esposado, con su imperio agrícola desmoronándose a su alrededor, se encontraba el mismísimo alquimista, Johnny Boone. Mientras Johnny Boone y sus 16 trabajadores permanecían hacinados en celdas de Minnesota, los investigadores federales comenzaron a reconstruir un rompecabezas cuya existencia desconocían. La incautación de 45 toneladas de marihuana constituyó, por sí sola, la mayor operación antidrogas en la historia del Estado. Pero los agentes pronto se percataron de que no se trataba de una operación aislada. Empezaron a vislumbrar las conexiones, los hilos invisibles que unían esta única granja en Minnesota con una vasta red interestatal de plantaciones en Wisconsin, Illinois, Kansas y media docena de estados más. Hasta ese momento, en 1987, la Administración para el Control de Drogas, DEA, había operado bajo la firme suposición de que la gran mayoría de la marihuana vendida en Estados Unidos se introducía de contrabando desde el sur. La granja de Johnny Boone no solo puso en entredicho esa suposición, la hizo añicos. Les abrió los ojos a una amenaza que habían pasado completamente desapercibida. Un imperio masivo y sofisticado de marihuana cultivada en el país, operando justo delante de sus narices.
La revelación causó conmoción en las fuerzas del orden federales. Los investigadores llegaron a Kentucky, bombardeando a los residentes de los condados de Marion y Washington con preguntas. Estaban convencidos de que una operación de tal magnitud no podría haber existido sin el conocimiento y probablemente la complicidad de toda la comunidad. Se encontraron con un muro de silencio cortés, amable y absoluto. Los habitantes de Kentucky fueron corteses. Les ofrecieron café a los agentes, charlaron sobre el clima. Pero cuando las preguntas se centraron en las granjas, en los hombres arrestados, en Johnny Boone, no sabían nada, no habían visto nada, no habían oído nada. Los agentes, acostumbrados a un mundo de informantes y acuerdos de culpabilidad, se vieron completamente desconcertados. Se habían topado de frente con el código tácito, la cultura. Omertake había protegido a la gente del condado de Marion durante generaciones. El silencio de la comunidad era frustrante, pero el silencio de los detenidos era asombroso. A medida que avanzaba el proceso legal, a los 17 hombres arrestados en Minnesota y Wisconsin, se unieron otros 53 miembros de la organización, detenidos en la posterior redada federal. Los fiscales, con la amenaza de décadas de prisión, les ofrecieron los tratos habituales: hablar, delatar a su jefe y obtener una reducción de condena. Todos y cada uno de ellos se negaron. Ni uno solo accedió a cohablar con los investigadores. Ni uno solo traicionó a sus compañeros. Esta lealtad absoluta y unificada, un nivel de disciplina inaudito en el crimen organizado, impresionó incluso a los fiscales más curtidos en la batalla. Esto era: Omertake Johnny Boone había ayudado a construir, no a través del miedo o la intimidación, sino a través del respeto mutuo y un destino compartido. Johnny Boone, ahora el principal objetivo del gobierno federal, contrató a un abogado de Louisville que realizó su trabajo con una precisión casi impecable. Tras un breve y caótico periodo en cárceles locales, todo el grupo de Minnesota fue, sorprendentemente, puesto en libertad bajo fianza. Todos menos Johnny Boone. En su caso, los cargos no se limitaban al cultivo ilegal. Había violado su libertad condicional. El tribunal descubrió que esta no era su primera condena importante. En marzo de 1982, había sido sentenciado a 5 años después de que las fuerzas del orden descubrieran otra de sus extensas plantaciones. Había sido puesto en libertad anticipadamente en otoño de 1984, con la estricta condición de no poder salir del estado de Kentucky. Su viaje a Minnesota, donde había supervisado personalmente su cosecha de varias toneladas, constituyó una violación directa y flagrante de dicha libertad condicional. Boone, un hombre que había dedicado su vida a desafiar al gobierno, no quería declararse culpable, quería luchar, pero su abogado, ante la abrumadora cantidad de pruebas, 45 toneladas, lo convenció de que un juicio sería un suicidio. Si luchaba y perdía, podría enfrentarse a cadena perpetua. A regañadientes, Boone aceptó declararse culpable. Finalmente, fue condenado a 20 años de prisión federal. Pero aquí, en un extraño giro del destino, Boone tuvo un último e increíble golpe de suerte. Durante este periodo, el gobierno de Estados Unidos estaba intensificando radicalmente su guerra contra las drogas. En 1986, el presidente Ronald Reagan firmó la Ley contra el Abuso de Drogas, una legislación poderosa y punitiva que inyectó miles de millones de dólares adicionales a las fuerzas del orden y, crucialmente, estableció duras penas mínimas obligatorias. Estos cambios habían activado una bomba de tiempo legislativa. El 1 de noviembre de 1987 entrarían en vigor nuevas directrices federales
para la imposición de penas, que establecían condenas de 10 años o más para todos los delincuentes relacionados con las drogas, sin posibilidad de libertad condicional. La granja de Johnny Boone había sido allanada la última semana de octubre de 1987. Había sido arrestado, días antes de que entraran en vigor las nuevas y draconianas leyes. Fue arrestado antes del 1 de noviembre y sentenciado según las antiguas directrices, lo que significó que solo tendría que cumplir el 66% de su condena. Fue una pequeña clemencia, una peculiaridad del calendario, pero le salvó de morir en prisión. El golpe final a la mafia del pan de maíz como entidad pública se produjo en una conferencia celebrada en Louisville en 1989, donde las fuerzas del orden y los medios de comunicación consolidaron oficialmente su narrativa. Tras esta conferencia, la prensa comenzó a retratar a la organización de agricultores como una verdadera mafia violenta, lo que a su vez justificó un aumento masivo de las redadas y de la financiación de las mismas. El impacto psicológico del arresto de Boone fue enorme. Para los miembros de la mafia del pan de maíz que seguían prófugos, un pensamiento escalofriante se apoderó de ellos. Si Johnny Boone, el fundador, la leyenda, el inventor del bluegrass de Kentucky, el hombre más inteligente y duro que todos ellos, podía ser capturado, entonces ninguno estaba a salvo. ¿Significaba esto que abandonaban el negocio? No. Todavía tenían familias que mantener. Seguían aferrados a la esperanza de tener más suerte que Boone. Como diría más tarde su amigo Joe Bickett, si sigues jugando, tarde o temprano te van a eliminar. Todos conocíamos las probabilidades, pero seguimos jugando. Pero el juego se estaba volviendo cada vez más difícil. El FBI y la policía estatal estaban llevando a cabo redadas selectivas, y sus helicópteros eran una amenaza constante y zumbante en el cielo. El 29 de abril de 1988, Johnny Boone, el granjero y alquimista, compareció ante un juez federal para recibir su sentencia. Cuando el juez finalmente le preguntó si tenía algo que decir, Boone, un hombre que había vivido bajo un código de silencio, pronunció un monólogo que fue en parte confesión, en parte justificación y en parte una orgullosa defensa de su comunidad. No estoy poniendo excusas, comenzó con voz firme. Solo digo que, debido a la situación en nuestro vecindario, la marihuana es una de las cosas que a veces ayuda a la gente a ganarse la vida. Miró al juez, no como a un criminal, sino como a un líder comunitario. No somos criminales, su señoría. No somos el tipo de personas que salen a lastimar a otros. Su discurso fue una ventana al alma del condado de Marion, un mundo de moralidad desafiante y obligación mutua. Incluso intentamos alimentar a familias que no son la nuestra. Continuó. Algunos incluso alimentan a niños pequeños que no tienen quien los mantenga en casa. Eso es lo que hacemos. Expresó arrepentimiento, no por el crimen, sino por las consecuencias, por el dolor que su arresto había causado a su comunidad. Personalmente lamento mucho lo sucedido. Ha causado muchos problemas a las familias y mucho dolor. Terminó con una súplica, no por sí mismo, sino por sus hombres, y espero que el tribunal trate a este grupo de personas con misericordia. No queríamos lastimar a nadie. Tras sus palabras, hubo una pausa. El juez, tal vez conmovido, tal vez simplemente por formalidad, dijo: «Gracias». Y la audiencia concluyó. El arresto de Johnny Boone no significó el fin de la economía de la mafia del pan de maíz, pero sí el fin de su espíritu. La organización, ya fracturada por la Guerra Fría alimentada por la cocaína entre Boone y Schumacher,
quedó ahora decapitada. Las dos fuerzas más poderosas de la organización estaban ahora enfrentadas entre sí y contra el gobierno federal. La cooperativa de agricultores, unida y confiada, había desaparecido, reemplazada por facciones paranoicas y pendencieras. El reino de Leno se derrumbaba, sus pilares se desmoronaban desde dentro, y su rey, el hombre que lo había construido todo a partir de una sola semilla sin valor, ahora se dirigía a prisión, víctima del mismo juego que había dominado. Johnny Boone no fue enviado a cualquier prisión. Fue enviado a la institución correccional de los Estados Unidos, en Terre Haute, Indiana. En el sistema federal, Terre Haute no era un lugar de rehabilitación, era un lugar de castigo, un depósito de prisioneros con la reputación de ser la peor y más violenta prisión de todo el sistema penitenciario. Era donde el gobierno enviaba a los presos que prefería ver muertos, a los que consideraba más peligrosos, los más incorregibles. Para la mayoría de los hombres que cruzaban sus puertas, Terre Haute era una sentencia de muerte no oficial. Morirían de causas naturales cumpliendo sus largas condenas, o serían asesinados por la brutal y despiadada población carcelaria Johnny Boone, el granjero de Kentucky, el hombre que se parecía más a Papá Noel, se encontraba ahora en el ojo del huracán. Pero Boone no era un gángster, era algo más, un hombre de principios inquebrantables y una autoridad discreta. Era un tipo duro, con una apariencia amenazante que ocultaba su verdadera naturaleza, pero sabía cómo ganarse el respeto. Y en la brutal jerarquía social de Terre Haute, el respeto era la única moneda de cambio. Logró integrarse, hacerse un hueco. Se mantuvo discreto, cumplió su condena y se ganó el respeto de otros presos, incluyendo, sorprendentemente, a algunos miembros veteranos y de alto rango de la mafia. Cosa Nostra, la verdadera mafia italoamericana. Fue en esas conversaciones, en el patio de la prisión, donde Boone, el granjero de mediana edad, finalmente aprendió la historia del código que había practicado por instinto durante toda su vida. Los gánsteres italoamericanos, impresionados por aquel tranquilo kentuckiano que había supervisado una operación de varias toneladas, y lo que era más importante, cuyo equipo de 70 hombres se había negado a hablar, comenzaron a intercambiar historias con él. Le hablaron de su mundo, de la comisión, de las 5 familias, y le revelaron el nombre de su voto más sagrado, el código de silencio que él y sus hombres habían practicado con tanta naturalidad. La palabra era omertá. Para Johnny Boone fue una revelación. Descubrió décadas después que la sencilla regla tácita del condado de Marion: no se habla con la ley, uno se protege a sí mismo. Tenía un nombre, una historia, un linaje que se remontaba a las colinas de Sicilia. Como se suele decir, más vale tarde que nunca. Boone quedó tan profundamente impresionado por este descubrimiento, tan conmovido por tener por fin una palabra para su filosofía de vida, que buscó a un tatuador de la prisión y se tatuó la palabra omerta para siempre en la espalda. En abril de 1993, tras sobrevivir a la dura experiencia de Terre Haute, Boone fue trasladado a una prisión federal en Manchester, Kentucky. Fue como volver a casa. Allí lo recibieron los hermanos Bickett y un grupo de hombres de su estado natal, una reunión de la mafia del pan de maíz, todos encarcelados por el mismo motivo. Fue, curiosamente, como una reunión de viejos amigos, una reunión de la cooperativa, celebrada tras las rejas. La guerra había terminado. Habían perdido, pero seguían juntos. Más tarde, cuando se acercaba su fecha de liberación a finales de la década de 1990, la Oficina Federal de Prisiones lo trasladó a una prisión de baja seguridad en Lexington, Kentucky, a tan solo 96 kilómetros de su granja,
su hogar. Poco después, su viejo amigo Jimmy Bickett también fue trasladado allí, y ambos pudieron cumplir juntos el resto de sus condenas, ya no como jefes, sino como viejos amigos. Johnny Boone fue finalmente liberado de prisión en algún momento de 1999. Regresó a un mundo que ya comenzaba a olvidar a la mafia del pan de maíz. Era un hombre libre, de nuevo agricultor, pero la sombra de su pasado y los instintos de toda una vida eran imposibles de sacudir. Durante casi una década, vivió tranquilamente, pero la llamada de la tierra, la emoción del cultivo, el desafío, seguían corriendo por sus venas. En 2008 la historia se repitió. Johnny Boone, ahora sexagenario, fue acusado una vez más de cultivar marihuana. Pero esta vez, Boone, recordando los 20 años que ya había perdido, decidió no volver atrás. No se rendiría. Desapareció. Durante los siguientes 8 años, Johnny Boone se convirtió en un fantasma, una leyenda fugitiva. Era el padrino de la hierba y el objetivo de una búsqueda a nivel nacional. Su paradero permaneció un misterio, testimonio del poder perdurable de la red que alguna vez protegió sus cosechas. Finalmente fue capturado no en Kentucky, sino en Montreal, Canadá, en diciembre de 2016, tras casi una década prófugo. Fue extraditado, sentenciado a 57 meses y enviado a la institución correccional federal de Elton, en Ohio. Era un anciano, una reliquia de una época pasada. Sin embargo, tendría un último e inesperado golpe de suerte. En junio de 2020, mientras la pandemia de COVID-19 azotaba el mundo y devastaba la población carcelaria, Johnny Boone fue puesto en libertad por razones humanitarias. La caída de la mafia del pan de maíz fue lenta y absoluta. La organización, basada en la confianza y un único producto, no pudo sobrevivir al ataque combinado de los helicópteros federales, las divisiones internas derivadas del tráfico de cocaína y el arresto de sus principales líderes. Algunos miembros fueron arrestados y cumplieron largas condenas. Otros, al ver que el juego había terminado, simplemente abandonaron el arriesgado negocio y regresaron a una vida tranquila dedicada al cultivo de tabaco y maíz el imperio, que alguna vez fue tan vasto que se extendía por 10 estados, simplemente se disolvió, reintegrándose a la tierra de la que surgió. Pero incluso en su muerte, el principio más sagrado de la organización permaneció intacto. Omertá. Entre los habitantes de Kentucky, el código de silencio perduró mucho después de los arrestos. Los secretos de la organización, el alcance total de sus operaciones, la identidad del misterioso Señor X y la verdad sobre lo que le sucedió a Garland Russell jamás fueron revelados. Los hombres del condado de Marion guardaron silencio. La historia de la mafia del pan de maíz es una historia de contradicciones. Es una historia de hombres de familia y delincuentes, de genio agrícola y conspiración criminal, de profunda lealtad a la comunidad y un profundo desafío a la ley. Es una historia que en apariencia parece un simple relato de crimen y castigo, de hombres malos que infringieron la ley y finalmente fueron capturados. Pero el capítulo final de esta historia introduce una amarga y profunda ironía que lo complica todo. En 1996, justo cuando Johnny Boone y sus hombres se adaptaban a sus condenas de prisión, California legalizó la marihuana para uso medicinal. En 2012, Colorado y Washington la legalizaron para uso recreativo. En 2013, Kentucky, el mismo estado que había gastado millones persiguiendo a la mafia del pan de maíz, legalizó la marihuana para uso medicinal. El mundo había cambiado. La misma planta que había marcado a Johnny Boone como criminal, que le había costado 20 años de su vida
y que había dado nombre a una prisión federal, ahora se vendía en dispensarios autorizados por el Estado. La guerra que había definido toda su vida adulta había terminado, no con una explosión, sino con una votación legislativa. El producto que había perfeccionado durante 7 años, su Kentucky Bluegrass, era ahora el pilar legítimo de una industria multimillonaria. Johnny Boone, el alquimista, el forajido, el padrino del maíz, falleció en Lebanon, Kentucky, el 14 de junio de 2024. Tenía 80 años. Es inevitable imaginarlo, en sus últimos años, contemplando las onduladas colinas de su hogar. Quizás divisó, a lo lejos, un nuevo campo de cannabis, autorizado por el Estado, un cultivo que conocía mejor que nadie. ¿Qué habría pensado? ¿Habría sentido el amargo aguijón de la injusticia o la silenciosa y profunda reivindicación de un hombre que, al fin y al cabo, simplemente se adelantó a su tiempo? Su vida fue un testimonio de una contradicción singularmente estadounidense, que la línea entre un criminal y un pionero a menudo es solo cuestión de tiempo. El legado de la mafia del pan de maíz no se limita a las 45 toneladas de marihuana incautadas en Minnesota, ni a los 70 hombres que fueron a prisión y guardaron silencio. Su legado es una pregunta que flota en el aire sobre los ahora legales campos de Kentucky. Nos invita a reflexionar sobre aquellos hombres que infringieron la ley para alimentar a sus familias ante un desempleo terrible, y luego a observar a las corporaciones que ahora hacen lo mismo, legalmente, para enriquecer a sus accionistas. Johnny Boone y sus hombres eran forajidos, eran criminales, pero también eran brillantes, innovadores y leales a un código que el resto del mundo ha olvidado. Fueron los últimos de los grandes contrabandistas estadounidenses, una tribu de agricultores alquimistas que por un breve y glorioso instante construyeron un reino de heno en el corazón del país. La última cosecha de la mafia del pan de maíz no fue de marihuana, sino de ironía. El mundo al que Johnny Boone regresó tras su última liberación de prisión en 2020 era un mundo que ya no reconocía, y sin embargo, un mundo que, sin querer, había ayudado a crear. El mismo acto de rebeldía que había definido su vida, que le había costado décadas de libertad y lo había tachado de amenaza federal, era ahora una industria legítima, floreciente y sujeta a impuestos. Era un hombre fuera de su tiempo, un fantasma de una era donde las normas estaban claramente definidas. Toda su vida había sido una guerra contra un gobierno que le decía qué podía y qué no podía cultivar en su propia tierra, y había perdido esa guerra, estrepitosamente. Pero al mirar a su alrededor en sus últimos años, a los dispensarios y a los elegantes productos de cannabis de marca corporativa, debió de parecerle que, de alguna manera extraña y pírrica, había ganado. La historia termina donde empezó, en la tierra de Kentucky. Johnny Boone, el hombre que pudo haber sido senador, científico o director ejecutivo, pero que eligió ser agricultor, pasó sus últimos días en Lebanon, el epicentro de su antiguo imperio. Murió anciano a los 80 años, habiendo presenciado toda la historia de la prohibición estadounidense. Fue destilador clandestino durante la época de la ley seca y cultivador de marihuana, y vivió para ver el amanecer de la legalización. Su vida marcó el inicio y el fin de un siglo de hipocresía estadounidense, una larga y brutal guerra contra las plantas y quienes las cultivaban. Se le retrató como un capo, un jefe mafioso. Pero al final, como insistía su amigo Joe Bickett, era más bien como Papá Noel, un hombre que, a su manera desafiante, solo quería proveer para su gente, alimentar a las familias que el sistema había dejado atrás.
El código de silencio que él defendió, el omertá, el tatuaje que llevaba en la espalda, resultó ser más duradero que cualquier ley federal. Hasta el día de hoy, el funcionamiento interno de la mafia del pan de maíz sigue siendo un misterio. La lista completa de miembros, el alcance de sus conexiones políticas, la identidad del trotamundos, señor X, y el violento destino final de Garland Russell. Estos secretos se los llevaron a la tumba. Los hombres del condado de Marion, incluso ante largas condenas de prisión, cumplieron su palabra. Demostraron que su lealtad mutua era más fuerte que su temor al gobierno federal. Esto, más que las toneladas de marihuana, puede ser su legado más perdurable. Eran una comunidad que, cuando se veía presionada, formaba un escudo de silencio inquebrantable para proteger a los suyos. ¿Cuál es, entonces, la moraleja de esta historia? ¿Es un simple relato de que el crimen no paga? ¿O es una parábola más compleja sobre el ingenio, la desesperación y la rebeldía estadounidenses? Los granjeros de la mafia del pan de maíz no eran santos, eran delincuentes que infringían la ley, y algunos, como Garland Russell, eran peligrosamente violentos, pero muchos, como Johnny Boone, estaban impulsados por una compleja mezcla de necesidad económica, orgullo comunitario y la simple y rebelde emoción de burlar un sistema que consideraban injusto. Eran descendientes directos de los contrabandistas, quienes a su vez eran descendientes directos de los rebeldes católicos que fundaron el condado. La rebeldía corría por sus venas. Si hoy visitas el condado de Marion, no encontrarás un monumento a la mafia del pan de maíz. Solo encontrarás campos. Pero es imposible contemplar esos campos, el maíz y el tabaco, sin preguntarse. Es imposible no pensar en los hombres que, durante 2 décadas, convirtieron este tranquilo rincón de Kentucky en el jardín secreto de América. Eran una paradoja. Delincuentes queridos en su comunidad, agricultores que se convirtieron en pioneros de la genética y amigos leales que seguían un código tan estricto que avergonzaría a un siciliano. Su historia nos obliga a plantearnos preguntas incómodas sobre qué convierte a un hombre en delincuente y qué lo convierte en un héroe popular. Mientras el sol se oculta tras las ondulantes colinas de Bluegrass, casi se puede imaginar el fantasma de Johnny Boone, de pie en un campo, revisando sus plantas. Por fin descansa en paz. Los helicópteros se han ido. Los agentes federales se han ido. La guerra ha terminado. Ya no es un capo, ya no es un fugitivo. Es solo un agricultor cuidando su cosecha. Y a lo lejos se divisan las tenues luces verdes de una nueva instalación de cultivo con licencia estatal. Un monumento a la industria que él mismo impulsó. Es la ironía suprema. Tuvo que ir a prisión para que otros, algún día, pudieran enriquecerse. La imagen final y perdurable de la mafia del maíz no es la de tiroteos ni transacciones de drogas. Es la imagen de hombres sentados en cubos en un granero, meticulosamente, pacientemente, podando los brotes de un tallo. Es una imagen de comunidad, de trabajo compartido y monótono, de un vínculo forjado en secreto. Es la imagen del discurso de Johnny Boone en la sala del tribunal, una declaración orgullosa y sin vergüenza de que su crimen era, en su opinión, un acto de servicio a la comunidad. Eran un imperio construido sobre una planta, un código de silencio y una profunda y permanente desconfianza hacia el mundo exterior. Eran los últimos de su especie. Eran los padrinos del maíz. La historia de la mafia del pan de maíz nos recuerda que las historias estadounidenses más fascinantes suelen estar ocultas a plena vista. No acaparan los titulares, sino que se forjan en la tierra. Se encuentran en esos rincones silenciosos y desafiantes
que se niegan a someterse a las leyes de hombres lejanos. La trayectoria de Johnny Boone, desde campeón de 4H hasta recluso federal, fugitivo, y finalmente símbolo de una época pasada, es una historia tan potente y singularmente estadounidense como el bluegrass de Kentucky, que él mismo creó. Fue un hombre que se arriesgó, conocía las probabilidades y siguió jugando hasta el final. Y al hacerlo, escribió una historia secreta de Estados Unidos, hoja a hoja. Y así, mientras la moderna industria legal del cannabis florece, un gigante multimillonario construido sobre los mismos cimientos que él sentó, vale la pena recordar al alquimista de Bloomfield Road, el hombre que, con un puñado de semillas extranjeras y un genio para la tierra, convirtió una hierba sin valor en una leyenda. Fue un delincuente, fue un pionero, fue una paradoja, y su historia, como el humo de aquellos primeros incendios de cáñamo en 1942, permanece en el aire, un extraño y potente recordatorio del espíritu rebelde que impulsó el sueño americano. La verdad última sobre la mafia del pan de maíz es que, en esencia, fueron los últimos contrabandistas auténticos. Aplicaban las lecciones de sus abuelos, aprendidas durante la ley seca, a un nuevo cultivo más rentable. El ciclo de la historia, en el condado de Marion, simplemente dio un giro. El producto cambió, del whisky a la marihuana, pero la gente, los principios y el desafiante código de silencio permanecieron intactos. Eran un círculo cerrado, una cultura de ilegalidad perfecta y autosostenible. Y si bien la ley finalmente desmanteló su organización, jamás, ni por un segundo, quebró su espíritu ese, al fin y al cabo, es su legado.